Muy buenas tardes, mis hermanos de la iglesia de Maule y también a cada hermano de los templos anexos de nuestra iglesia. Los saludo en este día, les doy nuevamente la bienvenida a esta nueva enseñanza que vamos a compartir en esta tarde de esta segunda parte de los textos fuera de contexto en la palabra de Dios. ¿Ya? El miércoles pasado empezamos con esto, con la primera parte, donde hablamos de un versículo muy conocido, no juzgar para que no seamos juzgados, pero vimos con la base bíblica de que en esta oportunidad Jesús no estaba prohibiendo, no estaba diciendo de que nunca debíamos juzgar, sino que lo que Jesús estaba diciendo de que tuviésemos cuidado al juzgar, porque primero teníamos que examinarnos nosotros mismos para después juzgar a otros, y que es necesario juzgar, pero de manera justa, de manera santa, con amor, y no de manera orgullosa, hipócrita, buscando la humillación de otro. Eso no es lo que la Biblia nos invitaba a hacer. El día de hoy, con esta segunda parte, continuamos con otro versículo, un versículo muy conocido, que espero que al finalizar este video nadie se sienta decepcionado, nadie se sienta mal, porque lo comprendió de una manera incorrecta. Lo importante es que aprendamos y apreciemos objetivamente lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces con un versículo de la Escritura, para empezar con el tema de hoy. Nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30 y al 31, una conversación que tiene Felipe con un personaje de la iglesia primitiva. Dice: Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Este pasaje bíblico es cuando Felipe, no el apóstol, sino que uno de los diáconos de la iglesia primitiva, guiado por el Espíritu Santo, se acerca al carruaje de un extranjero, de un etíope, que estaba leyendo al profeta Isaías. Y mientras leía, Felipe le hace esta pregunta de si entendía lo que estaba leyendo. El hombre etíope admite que no lo entendía y invita a Felipe a que se suba al carruaje para que le pueda explicar. Sabemos de que Felipe le explica, este hombre comprende que estaba hablando acerca de Jesús, acepta a Jesús, es convertido, es bautizado y regresa a su tierra de una manera totalmente transformada. Este versículo lo pongo aquí porque el propósito, el fundamento de que cada día miércoles poder compartir una reflexión, una enseñanza de la palabra de Dios es para que todos seamos edificados, que en nosotros esté siempre el espíritu el buen espíritu y la buena voluntad de aprender como también de enseñar. Cualquiera de nosotros puede enseñar siempre que tenga el deseo de hacerlo. La palabra de Dios nos invita a aprender de su palabra y poder ayudar y enseñar a otros. Ya aquí no hay un grupo de élite, aquí no hay un grupo de iluminados o de capacidades distintas, sino que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado su espíritu. Por lo tanto, estamos capacitados para comprender su palabra. El problema es que a veces no la leemos, el problema es que a veces nos conformamos con lo que dice el predicador, con lo que dice nuestro pastor, y nosotros no vamos directamente a la palabra, directamente a la Biblia que hay en nuestra casa, no la leemos, no la estudiamos, y eso es lo que Dios nos invita a hacer. Todos nosotros tenemos este deseo, esta buena voluntad debiese estar siempre en nosotros de poder enseñar a aquel que lo necesite. Y también estar en nosotros el deseo de aprender de otros. Estamos llamados a enseñar y también a aprender. Felipe tuvo la buena voluntad de enseñarle a este etíope las escrituras y el etíope tuvo la buena voluntad de ser enseñado, de dejarse enseñar, discipular por Felipe. Y en nosotros también tiene que haber ese deseo, porque a veces nos volvemos egoístas, nos volvemos soberbios, solamente yo por mí mismo aprendo, no necesito ayuda de nadie, solamente la palabra, solamente oración, solamente el Espíritu de Dios.
Es verdad que el Espíritu de Dios nos enseña, pero Dios también nos puede enseñar a cualquiera de nosotros a comprender su palabra. Y estamos llamados también a poder aprender de otros también su palabra, de nuestro pastor, de nuestros hermanos oficiales, del jefe de grupo, del encargado de obra, del ayudante, de cualquiera, sea quien sea, yo puedo aprender también de él o de ella sobre la palabra de Dios. Así que este es el propósito, de lo que usted aprenda hoy, usted lo pueda compartir con otros. Y el día de mañana usted también pueda dejarse enseñar por otras personas. Ese es el deseo de muchos. Lamento de que muchos prefieran ciertos predicadores, ciertas predicadoras y no todos. Eso es lamentable porque la palabra de Dios es una. Yo obviamente puedo discutir, puedo cuestionar al predicador, a la predicadora, pero la palabra de Dios no la puedo cuestionar. Y si el predicador habla, aunque sea en forma pasiva, sobre la palabra de Dios, la tengo que recibir porque es Dios quien habla a través de ella. Bien, vamos entonces con este versículo sacado de contexto. Serás salvo tú y tu casa. Ya, esto está en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A cuántos no le han dicho este versículo? A mí me lo han dicho, a muchos yo creo que se lo han dicho, en forma de consuelo, en forma de ánimo. Aquel esposo que viene solo a la iglesia le dicen: hermano, siga adelante, crea en el Señor Jesucristo, porque Él dice, Él lo prometió, será salvo usted y su casa. Esa es promesa de Dios. ¿Realmente esto es una promesa de Dios? ¿Es real que Dios prometió de que si yo creo en Él, mi casa necesariamente también será salvo? ¿Mi familia será salva por mi fe? ¿Eso es lo que dice? Es bueno entonces examinar este versículo y ver que no es así, no es una promesa, sino que simplemente es una respuesta que alguien se lo dijo a una persona. Hay que hacerse una pregunta al leer este versículo. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Y a quién se les fue dicha? Ya, eso es lo que primero tenemos que ver. Contexto literario, aplicar, ver bien los versículos que están antes y los versículos que están después para establecer bien la coherencia y en qué sentido se quisieron decir estas palabras, porque en realidad no tiene nada que ver con que yo y mi casa inmediatamente vamos a ser salvos. Vamos entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto, nos encontramos en Filipo, en una cárcel. Los personajes son Pablo, son Silas. Ellos estaban allí predicando el evangelio. Tuvieron ciertos problemas porque Pablo expulsó, reprendió un demonio, un espíritu de adivinación de una esclava, y los amos de esa esclava se enriquecían, tenían buena ganancia a través de la adivinación de esta muchacha, pero al no tener ahora esta mujer el espíritu de adivinación, perdieron, se fue todo su negocio, fracasó inmediatamente su negocio, y ellos entonces acusaron a Pablo y a Silas de corromper, de trastornar la ciudad, y fueron azotados duramente y encerrados en la cárcel. Sus pies fueron puestos en un cepo y allí estaban en una condición bien difícil. Pero dice la Biblia de que a medianoche, a pesar de todo el sufrimiento y del dolor que tenían en su cuerpo, ellos comenzaron a cantar a Dios. Y después que ellos cantaban, vino un terremoto tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas de la celda, los cepos se soltaron, las cadenas cayeron, y obviamente esto provocó una gran conmoción, un gran caos. En eso entonces el que cuidaba la cárcel, el carcelero, que nunca se le dice el nombre, solo se le llama el carcelero, entrando en pánico, y eso hay que preguntarse, ¿cuál fue el pánico que él sintió? ¿Sintió miedo el terremoto? ¿Sintió miedo de que los presos se le arrancaron? Que él entonces toma su espada y se iba a matar. Pablo le grita, le habla, le dice que no se haga daño porque nadie había escapado, estaban todos ahí. Entonces este hombre dice que pide luz. No sabemos a quién le pidió luz, esta antorcha, y él entra y se postra ante estos
apóstoles y les dice una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es cuando ellos, Pablo y Silas, le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al examinar este versículo debemos preguntarnos, primero, ¿por qué el carcelero se quiso matar? ¿Por qué el carcelero se quiso matar? ¿Tuvo miedo del terremoto? ¿Tuvo miedo de que los presos se arrancaran? En ese tiempo se dice de que el que cuidaba a un preso lo hacía bajo pena de muerte. Si el prisionero escapaba, la persona que lo cuidaba tenía que pagar el delito del que estaba pagando el prisionero. Así que imagínense, este carcelero tenía varios presos. Si todos los presos se arrancaban, obviamente que él moría. O también podemos suponer de que él tuvo miedo del terremoto. Entró en pánico y se quiso quitar la vida. Pero Pablo le habla y le dice que no se haga daño, y entonces él se postra ante Pablo y le dice qué tenía que hacer para ser salvo. Y nuevamente nos hacemos otra pregunta: ¿salvo de qué? ¿A qué se refería él? Alguien puede decir, bueno, salvo de sus pecados. Pero no lo dice la Biblia. ¿A qué se refiere esa pregunta? ¿De qué salvación? ¿De qué necesitaba ser salvado? Quizás se refería a sus pecados, quizás se refería a ser salvo de la muerte, de la represalia que él iba a sufrir porque los presos a lo mejor se habían escapado. Quizás dice la Biblia de que cuando Pablo y Silas cantaban, dicen de que todos los presos escuchaban el canto. Es posible que este hombre, el carcelero, también estuviese escuchando. Aquí ya entramos en el área de la suposición, la Biblia no lo dice. Él también quizás estaba escuchando, y al venir el terremoto, él quizás piensa de que esto es juicio, castigo de Dios, por haber azotado, por haber encerrado injustamente a estos hombres, y es por eso entonces que le pide a Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ser salvo del castigo, ser salvo de la ira de Dios. A lo cual estos personajes, Pablo y Silas, le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ya? Ahí está la pregunta que le hace el carcelero. Los sacó y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí vemos la respuesta que Pablo y Silas le dio. El por qué le hizo esta pregunta nuevamente va a quedar en un enigma, un misterio, a qué se refería, a qué salvación. Pero Pablo era un misionero, y vemos que este apóstol aprovechaba cualquier circunstancia para poder enseñar y para poder predicar la palabra. Él aprovechó la pregunta que le hizo el carcelero para predicar el evangelio. El apóstol usaba cualquier circunstancia, cualquier situación, fuese el más mínimo detalle, para predicar el evangelio. Quizás nosotros, estando en la circunstancia de él, si él nos dice que necesitamos ser salvos, no sé, uno de nosotros hubiera dicho: arranquemos juntos, salgamos de aquí, vayámonos lejos para que nadie nos encuentre, para que nadie nos mate. Pero el apóstol utiliza esa pregunta y le responde: mira, si quieres ser salvo, no sé de qué, pero si crees en Jesús, vas a ser salvo, no solamente tú, sino que incluso tu familia. Eso es lo que Pablo le quiso decir. No le dice que si tú crees, automáticamente toda tu familia se convertirá y será salvo, sino que lo que está diciendo es que si tú crees en Jesús, vas a ser salvo, e incluso tu misma familia también tiene la posibilidad de ser salva. Eso es lo que el apóstol le quiso decir a este carcelero. Y aquí nos vamos entonces a que hay que tener cuidado con las historias de la Biblia y con las enseñanzas de la Biblia, cuando algo es historia y cuando algo es una enseñanza. Yo creo que muchos de ustedes ya saben de que la Biblia es un conjunto de libros, 66 libros, y cada libro tiene un género literario diferente. En el caso del Nuevo Testamento, podemos clasificarlo en 3 grupos principales. Tenemos libros históricos, en este grupo estarían los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos el segundo grupo, que son cartas o epístolas, la gran mayoría del apóstol Pablo, de Romanos hasta Filemón,
aunque algunos dicen de que Hebreos puede haber sido escrito por Pablo, otros dicen que no, pero todavía ahí está en discusión. Y también están las cartas católicas o generales, o también llamadas universales, que son de Santiago hasta la de Judas. Y tenemos un libro profético de tipo apocalíptico, que es Apocalipsis o Revelación, que así aparece como nombre en otras versiones de la Biblia. 3 grandes grupos según el género literario. Si usted se fija, Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. Es un libro que relata cómo comienza la iglesia, cómo comienza el movimiento apostólico en Jerusalén, cómo vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, cómo el evangelio se extiende por Judea, por Samaria, los samaritanos se convierten, después entran los gentiles con Cornelio, después cómo el evangelio sale de las fronteras de Israel, llega a Siria, llega a Europa, a Filipo, como en el caso de Pablo en esta circunstancia. Después se centra en los viajes misioneros del apóstol Pablo, y en esta ocasión, en el capítulo 16, Pablo está en su segundo viaje misionero, y eso es lo que se centra el libro de los Hechos de los Apóstoles, segundo libro escrito por Lucas. El primero fue el Evangelio que lleva su nombre. Son libros que relatan hechos, pertenecen al género narrativo, cuentan historias, cuentan circunstancias, aventuras, tanto virtuosas como dificultades. Pero la enseñanza, la doctrina esencial del Nuevo Testamento están en las epístolas. Y algunos teólogos declaran de que cada hecho histórico yo lo tengo que interpretar de acuerdo a las enseñanzas que están en las epístolas apostólicas, las de Pablo, las de Pedro, las de Santiago, las de Juan, las de Judas. Yo tengo que interpretar un hecho histórico que relatan los evangelios o los hechos de los apóstoles de acuerdo a las enseñanzas y doctrinas que Dios se las reveló a los apóstoles, y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, lo pusieron por escrito. Entonces, Hechos es un libro histórico, y este acontecimiento no es una enseñanza, no es una promesa de que si yo creo en Dios, inmediatamente mi familia va a ser salvo, sino que yo la tengo que comparar con lo que dicen las epístolas paulinas. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Fíjense, después que Pablo le dice a este carcelero de que él, si cree en Jesús, su familia también puede ser salvo, versículos más adelante dicen, y le hablaron, refiriéndose a Pablo y a Silas, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense, le hablaron sobre Jesús, le hablaron, le predicaron el evangelio a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo que Pablo fue al decirle de que si creía en Jesús, él y su familia iba a ser salvo, era en cierta medida una respuesta a la solicitud de si él primero escuchaba y creía al mensaje de salvación. Los discípulos fueron a su casa, le transmitieron el mensaje de salvación a él y a toda su familia, y ellos creyeron al evangelio, y después de haber creído fueron bautizados y se regocijaron por esta nueva forma de vida, por este nuevo renacimiento, restauración espiritual que había tenido él y toda su familia. Entonces, mis hermanos, si primero mi familia o yo no escucho el evangelio, no escucho el mensaje de salvación y no creo en Jesús, nunca puedo ser salvo. Así que hay que tener cuidado cuando se dice, hermano, tenga ánimo, porque usted, al haber creído, toda su familia será salva. Hay que tener cuidado. Usted es salvo porque aceptó a Jesús, pero si su familia nunca acepta a Jesús como su Señor y Salvador,
nunca será salva. Eso hay que tenerlo claro. Vamos con un momento de alabanza y después continuamos con esta explicación de este versículo tan citado, tan esperanzador, pero que en realidad hay que aterrizar un poquito y verlo de facto a qué se refiere. Vengo hoy, anhelo que vengas a mí, necesito solo un momento volverte a sentir, mi Señor. Me alejé sin saber que esperando estabas por mí, y a pesar de mi error siempre has estado aquí. Nunca has fallado, Señor. Fuiste tú quien rompió las cadenas. Es tu amor que cambió mi existencia y me libertó de las tinieblas que me alejaban de ti.
Muy bien, continuamos entonces con el tema que estamos abordando sobre cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya vimos y le mencioné que no es una promesa, sino que esto simplemente es un hecho, un acontecimiento histórico dentro de la iglesia primitiva, de que en verdad Pablo le dijo al carcelero de Filipo que si él creía sería salvo él, pero también le está diciendo que su familia, si cree también en Jesús, será salva. Y eso lo vimos en los versículos que dice a continuación, de que ellos y todos los que estaban en su casa escucharon el Evangelio, creyeron y fueron bautizados. Mientras no haya eso, no puede haber salvación en forma automática. Así que vamos a seguir entonces abordando esta temática. Se utilizan algunos ejemplos en la Biblia para apoyar de que realmente si usted cree, su familia también es salva. Se pone como ejemplo en el caso de Noé. Dios le dice a Noé de que va a enviar un diluvio y le pide que construya un arca, y dice de que él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, esposa de sus hijos, serían salvos de esta destrucción. Entonces se piensa de que así como Noé creyó a Dios y por esa fe toda su familia fue salva, también entonces puede ser en el caso nuestro. No es así, hay que examinar bien el versículo. La Biblia dice claramente de que Noé caminó con Dios, fue un varón perfecto, anduvo en la voluntad de Dios y posiblemente su familia también. Por algo Dios decide salvarlo no solo a él, sino que también a su esposa, a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus nueras, porque ellos también andaban en la voluntad de Dios. Si no hubiera sido así, quizás Dios no los hubiera salvado. Ahora, el propósito del diluvio no era exterminar completamente la humanidad. Dios dice de que era para cuidar y después del diluvio nuevamente volver a reproducirse. Entonces, si Dios hubiera arrasado toda la humanidad, no hubiéramos estado nosotros hoy. Pero Dios permite que salvar a los hijos de Noé, a sus esposas, para que después del diluvio vuelvan a formar familia, vuelvan a reproducirse y a dejar descendencia. Ahora, fíjense, dice la Biblia de que a la edad de 500 años Dios le habla a Noé para que construya el arca, y a la edad de 600 años vino el diluvio sobre la tierra. Por lo tanto, transcurrieron 100 años desde que Dios le habla a Noé y le advierte del diluvio hasta que se cumple ese mandato. En ese periodo de tiempo, su familia, si no era creyente, pudo haber creído y pudo haber confiado en el Dios de Noé. Y muchos, quizás muchos, se vieron, y a veces se predica, muchos vieron como Noé en ese tiempo de 100 años construía un arca, y él quizás con su actuar conversaba con ellos y les decía de que iba a venir un diluvio, pero no creyeron hasta que el diluvio vino sobre la tierra. Así que sacar esto de contexto no para apoyar este versículo de que realmente la familia es salva cuando uno cree, no tiene nada que ver. Tenemos en el caso de Lot y su familia. Dios decide destruir Sodoma y Gomorra por su maldad. Abraham intercede ante Dios para que no destruya al justo con el impío. Dios dice de que no va a destruir al justo si hay alguien justo dentro de la ciudad. El único justo, dice el apóstol Pedro, fue Lot. No había ningún otro. Y los varones, los ángeles que llegan y se hospedan en la casa de Lot, le advierten de la destrucción de Sodoma y le pide que tome a toda su familia, a su esposa, a sus hijas e incluso a los que se iban a casar con las hijas para que salieran de la ciudad. Y dice la Biblia de que Lot sale de la casa, fue a buscar a los yernos, a los que se iban a casar con sus hijas, y les advierte, pero estos hombres no creyeron. Y no siguieron a Lot. Por lo tanto, ellos murieron en la destrucción de Sodoma. La esposa de Lot tampoco creyó totalmente, desobedeció el mandato de no mirar atrás. Ella miró y se convirtió en una estatua de sal. Solamente Lot y sus 2 hijas sobreviven a la destrucción de Sodoma porque ellos creyeron a la advertencia de que Sodoma iba a ser
destruida. Este versículo, que también se cita muchas veces del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces uno dice, si yo sirvo a Jehová, en algún momento mi casa también lo va a servir. Sí, existe la posibilidad, pero mientras no crean en Jesús, mientras no haya un arrepentimiento, nunca van a ser parte de esta bendición, de la vida eterna, de la salvación. Josué lo dijo al final de sus días, le dice a Israel, ustedes busquen a quien adorar, ustedes escojan a sus propios dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora hay que entender que en ese tiempo existía mucha autoridad, era una sociedad patriarcal, el pater, el jefe de familia, era la máxima autoridad del hogar, y Josué se puso como jefe de familia, como sacerdote del hogar, y dijo, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Posiblemente su esposa, quizás sus hijos, sus hijas, no creían firmemente en Dios, pero ellos se tenían que someter a la autoridad de Josué. Eso fue lo que sucedió con muchos cristianos en el primer siglo, jefes de hogar, hombres con autoridad, patriarcales. Al creer en el Evangelio, toda su familia abrazaba el Evangelio simplemente porque se sometían a la autoridad del Padre. No es como hoy, de que somos nosotros más democráticos, donde cada uno expresa su libre pensar. Si el marido o el papá o el esposo es cristiano, no necesariamente su esposa tiene que serlo, no necesariamente los hijos van a abrazar esta fe, sino que es más individualismo, pero en aquel tiempo, en el Oriente, en la antigüedad, era más colectivo, siempre la decisión era más colectivo. Entonces, si el jefe de hogar decía, yo y mi casa serviremos a Jehová, era porque sí o sí la casa y toda la familia tenían que someterse a la voluntad. Pero ese fue en el caso de Josué, no es en el caso nuestro. Tenemos también el caso de Rahab, la salvación de Rahab y su familia, que lo relata Josué en el capítulo 6, versículos 22 y 25, en donde Rahab es salvada y su familia de la destrucción de Jericó. Ahora, si usted lee bien, fue porque Rahab, ella creyó a Dios, ella creyó en el Dios de Israel, y ella salvó la vida de los 2 espías que Josué había mandado. Como ella los salvó, ella hizo un pacto con estos 2 espías, y les dice de que cuando vengan a atacar a la ciudad, le perdonen la vida a ella y a su familia. Los 2 espías aceptan el trato, aceptan este pacto y le dicen con una condición de que durante el ataque, durante la invasión a Jericó, ellos se mantuviesen dentro de la casa. Si algún miembro de su familia salía de la casa, dice, su sangre será sobre su cabeza y ellos quedarían sin culpa y libre de este juramento. Eso fue un juramento. Rahab creyó, pero Rahab decidió también salvar a su familia. Y si la familia de Rahab no hubiera creído, no hubiera querido estar dentro de la casa, al salir cualquiera de ellos hubiera muerto, ¿ya? Pero no fue porque Rahab creyó y su familia se tuvo que salvar. Fue un pacto que hubo entre ella y estos 2 espías. Miren lo que dice Romanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13, el 14 y el 17. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, si mi familia no invoca el nombre del Señor, no puede ser salvo. Y miren lo que dice después, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para que invoquen el nombre del Señor, tienen que creer primero en Él. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, para creer tienen que oír el mensaje de salvación. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, alguien les tiene que transmitir el Evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras no se invoque el nombre del Señor, mientras no se crea en Él, mientras no escuchen el mensaje del Evangelio de salvación y no haya quien les predique, nunca podrán ser salvos. ¿Ya? La salvación es personal, no es colectiva, aunque la sociedad israelita y las sociedades orientales
veían su mundo como un conjunto, como una forma colectiva, pero en realidad siempre la Biblia nos enseñó de que la salvación es personal. Por ahí en Ezequiel Dios dice de que los padres no sufrirán las consecuencias de los pecados de sus hijos, y los hijos no morirán por los pecados de sus padres, sino que el alma que pecare, esa morirá. Cada uno entonces es responsable de su vida y de su salvación. Mire lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 3 y 5, lo que Jesús le dice a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento en mi familia, no pueden, nunca verán el reino de Dios. Después Jesús vuelve a decir, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lamentable, es triste, pero mientras no se dé este paso, no pueden ser parte del reino de Dios. Esto lo dijo Jesús, ¿ya? Quizás es difícil, pero la salvación es personal, mis hermanos. Y si usted va a la Biblia claramente dice de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Somos predestinados. Somos salvos porque Él nos escogió. Somos salvos simplemente por la gracia de Dios. Eso debemos siempre recordar, hermanos. Dios no está obligado a darnos la salvación. Somos salvos solamente por gracia. Y aunque quizás nos cuesta a veces reconciliar, y es una discusión teológica, ¿quién buscó a Dios? ¿Fuimos nosotros o Él nos buscó? Porque la Biblia como que muestra los dos lados. Dios nos buscó, pero también nosotros lo buscamos. Incluso Dios nos invita a que lo busquemos también, pero es difícil el libre albedrío y la voluntad de Dios poder reconciliarlas. Pero aquí hay un pasaje bíblico donde coinciden tanto el libre albedrío y la voluntad de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En estos versículos, muchos discípulos ya no querían andar con Jesús porque no les gustó la enseñanza, no les gustó la doctrina de Jesús. Entonces Jesús le dice a los 12, a los que él había escogido, ustedes, ¿sí quieren ir también? Pero Simón, hablando en representación, Simón Pedro hablando en representación de todo el grupo, dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ellos escogieron seguir a Jesús. Ellos tomaron la decisión de seguir con Él a pesar de las circunstancias. Pero luego Jesús dice, no los escogí yo a ustedes, y yo sé muy bien que uno de ustedes es un diablo, es un traidor, refiriéndose a Judas. Entonces aquí, en estos dos versículos, participa el libre albedrío del hombre y la voluntad de Dios. Por un lado, yo escogí abrazar esta salvación, creí, escuché el Evangelio, creí en Jesús, lo confesé, me arrepentí y quise seguir este camino, pero también al mismo tiempo Dios ya me tenía elegido, predestinado antes de la fundación del mundo. Complejo, pero nuevamente repetir, no es por mí, simplemente es porque Dios quiso que así fuera. Conclusión entonces, conclusión de este versículo que quizás espero que nadie se haya desanimado respecto a esto, pero es parte de cada uno de
del versículo de la Biblia y a veces se toma de mala forma, y mis hermanos, esto es para aclarar a qué se refiere. Ya la Biblia nunca dice algo y no hay que ponerle en la boca de Dios lo que Él nunca dijo. Ya, conclusión entonces, para que los miembros de mi familia que no son salvos lleguen a recibir este evangelio, este regalo de la vida eterna, el mensaje del evangelio debe llegar a ellos y el Espíritu Santo tiene que transformar sus vidas. Ya, como creyente tenemos que orar siempre, orar por la salvación de aquellos familiares y amigos que todavía no han creído en el Señor, pero sin embargo pensar que Hechos capítulo 16 versículo 31 es una promesa que Dios le haya hecho de salvación a todo aquel que cree y que su familia automáticamente será salva, es poner en boca de Dios lo que Él nunca dijo, y eso es pecado. Eso es pecado, afirmar algo que Dios nunca dijo. No esperemos que Dios vaya a cumplir algo que Él nunca prometió. ¿Ya? Tampoco hay que dejar de predicar. Tenemos que seguir predicando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, sobre todo a los que queremos, porque Dios se goza en salvar. Y el libre albedrío y la voluntad de Dios quizás nunca lo vamos a poder entender, es un misterio, pero es parte de lo que dicen las Escrituras. Mire lo que dice aquí. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar, lo dijo un predicador, y yo creo que es una gran verdad. No es difícil entender la palabra, no, porque todos nosotros tenemos la capacidad, tenemos el Espíritu Santo para entenderla, pero es difícil aceptarla. Es difícil poner sus mandamientos por obra y es difícil aceptar el pensamiento, la realidad de Dios en cada uno de nosotros. Y para finalizar, les voy a dejar el tema para el próximo miércoles, otro versículo también mal interpretado y que está relacionado con esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios nunca te dará más de lo que puedes cargar o de lo que puedes soportar? ¿A cuántos no le han dicho esto? Sobre todo cuando alguien recibe un cargo, una responsabilidad y está asustado, le dicen, hermano, no se preocupe porque Dios nunca pone una carga más de la que puede llevar. O cuando alguien está afligido, está enfermo, le dicen, hermano, ánimo, porque Dios nunca pone una carga más de la que usted puede llevar. ¿Realmente dijo eso Dios? ¿Ya? Traten de buscar el versículo en donde quizás se basó esta enseñanza y véanlo si realmente coincide con lo que se dice siempre, de que Dios nunca pone más carga de la que nosotros podemos llevar. Amén. Hasta aquí entonces el tema de hoy. Dios les bendiga y muchas bendiciones, y para mi Dios sea toda honra y toda gloria. Amén. Por su gran